Desde que tengo memoria, he sentido que algo en mí no encaja. No es una sensación pasajera, como la incomodidad que sienten algunos adolescentes al mirarse en el espejo, sino algo más profundo, algo que me acompaña desde niño. Siempre tuve la certeza de que era diferente, aunque no podía explicar por qué. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, me gustaba sentarme solo, en la esquina del patio. Observaba a los demás niños reír, jugar, ensuciarse sin preocuparse por nada. Yo no podía. Había una distancia invisible entre ellos y yo, como si hubiera una barrera que me mantenía apartado. Esa soledad no era algo que buscara, sino algo que me envolvía inevitablemente. No era solo en la escuela. En casa también lo sentía. A veces observaba a mis padres y me preguntaba si de verdad eran mis padres. Había una frialdad en sus gestos, una manera mecánica de hablarme, como si me cuidaran por obligación más que por cariño. Esa distancia emocional me hizo crecer con la duda de si pertenecía realmente a ese hogar. Las sospechas comenzaron a tomar forma cuando descubrí que mi cuerpo reaccionaba de maneras extrañas. No hablo de enfermedades o alergias, sino de cosas que no tenían explicación lógica. Desde muy pequeño podía anticipar lo que iba a suceder, como si algo en mi interior me lo advirtiera. Sabía cuándo alguien iba a entrar en la habitación segundos antes de que la puerta se abriera. Sabía qué número iba a salir en el dado antes de que cayera en la mesa. Al principio pensé que eran simples coincidencias, pero se repitieron demasiadas veces como para ignorarlo. Esa certeza de ser diferente creció conmigo, como una sombra que no me abandona. En las noches, acostado en mi cama, me preguntaba si acaso era adoptado, si mi sangre tenía algo extraño que mis padres me ocultaban. Nunca me atreví a preguntarles. Había algo en sus miradas, un silencio incómodo cada vez que yo mencionaba cosas raras que me pasaban. Era como si supieran más de lo que aparentaban, pero jamás me lo dirían. Con el tiempo, dejé de verlo como una simple inseguridad adolescente. Ya no podía engañarme. Algo en mí no era completamente humano, y aunque esa idea me aterraba, también me atraía, como si en lo más profundo siempre hubiera sabido la verdad. No sé exactamente cuándo comencé a notar la marca. Dicen que nací con ella, pero durante años pasó desapercibida, como si nadie quisiera darle importancia. Está en mi costado, cerca de las costillas, y aunque todos insisten en llamarla marca de nacimiento, yo nunca lo vi así. Tiene una forma extraña, como un símbolo incompleto, casi geométrico. No es una mancha irregular como las de otras personas, sino un patrón, un diseño. Cuando era niño, cada vez que me bañaban, mi madre pasaba la esponja por esa zona con un gesto demasiado rápido, casi como si no quisiera mirarla. Mi padre, por su parte, evitaba cualquier comentario. Y yo, con los años, empecé a sentir que esa marca era la clave de todo lo que me hacía diferente. La primera vez que comprendí su rareza fue a los 9 años. Estaba frente al espejo, observándola con detenimiento. Sentí un cosquilleo recorrerme el pecho, como una vibración extraña que no provenía de mi piel, sino de algo más profundo.
como si la marca fuera una puerta a otro lugar. Aquella noche soñé con luces, no estrellas comunes, sino esferas gigantes que se movían en silencio sobre mi casa. Recuerdo haber despertado con el corazón acelerado y la certeza de que no era solo un sueño. A lo largo de mi vida la marca ha cambiado. A veces su color se intensifica, pasando de un tono rojizo a casi negro, como si reaccionara a algo que yo no puedo percibir. Otras veces parece desvanecerse hasta hacerse casi invisible, solo para regresar días después con mayor nitidez. Una vez, incluso sangró, sin motivo alguno. No había herida, ni golpe, ni rasguño. Solo unas gotas oscuras que brotaron, como si la piel intentara expulsar algo. Hubo un momento en que intenté mostrársela a un médico. Recuerdo perfectamente su expresión, una mezcla de desconcierto y miedo. Me hizo algunas preguntas vagas, me revisó con un silencio incómodo y luego simplemente me dijo que no me preocupara, que eran cosas de la piel. Pero lo vi en sus ojos. Él sabía que no era normal. Desde entonces, la he guardado como un secreto. La toco cuando me siento inquieto y cada vez me invade esa misma sensación. La marca no es un accidente genético, es una firma, un recordatorio de que mi cuerpo esconde algo más de lo que parece. Y en lo más profundo, sé que algún día revelará su verdadero propósito. Desde pequeño descubrí que mi cuerpo reaccionaba de manera extraña a ciertos lugares y objetos. Mientras los demás no sentían nada, yo percibía una especie de vibración invisible en el aire, como un zumbido sordo que no provenía de ningún aparato. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero pronto me di cuenta de que había un patrón. Los aparatos eléctricos eran los primeros en delatarlo. Cada vez que pasaba cerca de un televisor, la imagen se distorsionaba con líneas que cruzaban la pantalla. Las lámparas parpadeaban si me quedaba demasiado tiempo bajo ellas, y los radios antiguos lanzaban un ruido estático justo cuando yo entraba en la habitación. Mis amigos decían que era coincidencia, que yo exageraba, pero yo sabía que no era casualidad. Era como si algo en mí alterara los campos electromagnéticos sin que lo deseara. Lo más perturbador sucedió en la secundaria. Un día, durante una tormenta, el aire estaba cargado de electricidad. Sentía cada rayo antes de verlo. Era como un hormigueo que recorría mis brazos, un aviso de que el cielo iba a desgarrarse. Cuando el trueno estalló, todos los demás se asustaron por el estruendo, pero yo me quedé inmóvil, paralizado por la certeza de que esa energía también me atravesaba a mí. No todo era inofensivo. Una vez, mientras hacía la tarea en la computadora, la pantalla se apagó de golpe justo en el momento en que puse mi mano sobre el escritorio. La torre comenzó a emitir un pitido agudo y luego se quemó el transformador. Mi padre me gritó, me acusó de haber dañado el aparato, pero yo sabía que no había hecho nada. O tal vez sí. Con el tiempo, comprendí que mi cuerpo no solo reaccionaba a esos campos, también los atraía. Los relojes de pulsera se descomponían si los usaba por más de una semana. Las brújulas giraban erráticamente cuando los sostenía en mi mano,
Incluso una vez, al acercarme a un poste de alta tensión, sentí que todo mi cuerpo se erizaba como si fuera un imán viviente. No es fácil vivir con la idea de que el mundo invisible de la electricidad y las ondas responde a tu presencia. Me hace pensar que no pertenezco del todo a esta realidad. A veces creo que soy como un parásito en este ecosistema, o tal vez un experimento caminando entre humanos. He perdido la cuenta de las veces en que supe lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes, como adivinar qué canción sonaría en la radio o qué profesor llegaría tarde a clase. Pensaba que era simple suerte, casualidades que cualquiera podía tener. Pero esas coincidencias se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlas. Un día, cuando tenía 11 años, soñé que un vaso se caía de la mesa de la cocina y se rompía en 1000 pedazos. Al despertar no le di importancia, pero esa misma tarde, mientras mi madre servía agua, el vaso se deslizó exactamente como en el sueño y cayó al suelo. El sonido fue idéntico al que había escuchado en mi cabeza horas antes. Me quedé helado. Con el tiempo esas visiones dejaron de ser inocentes. Empecé a tener flashes repentinos, como fragmentos de memoria que no correspondían a nada vivido. Una tarde, en la secundaria, vi claramente a un compañero tropezar en las escaleras, golpearse la cabeza y sangrar. Lo vi todo en un parpadeo, como si ya hubiera pasado. Minutos después ocurrió exactamente como lo había visto. La sangre, los gritos, el pánico. No lo soporté. Lo más aterrador no es predecir lo inevitable, sino sentir que no puedo cambiarlo. Cada vez que intento alterar el curso de esos momentos, algo me detiene, o simplemente los sucesos se desarrollan de otra forma que me obliga a presenciar el mismo final. Como si la vida se encargara de recordarme que no soy más que un espectador. He llegado a preguntarme si esas visiones vienen de mí o de algo más. Tal vez son fragmentos de información que se filtran en mi mente desde un lugar que no entiendo. Como si alguien me estuviera mostrando a propósito lo que está a punto de suceder. Lo más perturbador ocurrió hace poco. Me vi a mí mismo, parado en un campo oscuro, bajo un cielo cubierto de luces que no eran estrellas. Vi sombras delgadas a mi alrededor y escuché un zumbido profundo que me atravesaba el pecho. Desperté con el corazón a punto de estallar y la certeza de que esa visión no era un simple sueño, era un aviso, un recordatorio de que mi destino ya está escrito y que cada paso me acerca más a él. Mis noches nunca fueron tranquilas. Mientras otros niños soñaban con aventuras inocentes o recuerdos distorsionados del día, yo me sumergía en escenarios demasiado vívidos para ser simples sueños. Eran tan reales que al despertar, por unos segundos, no podía distinguir qué pertenecía a la vigilia y qué al mundo onírico. Recuerdo mi primer sueño lúcido, con una claridad perturbadora. Tenía apenas 7 años. Estaba en un pasillo interminable, iluminado por luces blancas que no proyectaban sombra. A mi alrededor, puertas metálicas se extendían hasta perderse de vista. Sabía que soñaba. Lo sentía con absoluta certeza.
pero también sabía que no estaba solo. Cada puerta ocultaba presencias que me observaban desde la oscuridad. Con los años, aprendí a controlar esos sueños. Podía decidir hacia dónde caminar, qué puerta abrir, incluso flotar si lo deseaba. Pero esa libertad venía acompañada de algo más siniestro. Siempre había alguien esperándome. Seres altos y delgados, con ojos negros imposibles de sostener, que me miraban como si estuvieran evaluando mis movimientos. Nunca hablaban, pero yo escuchaba sus voces dentro de mi cabeza. Eran pensamientos que no me pertenecían. A veces, los sueños no se sentían como sueños. Despertaba en mi cama con marcas en la piel, pequeños moretones o rasguños que no tenían explicación. Mi madre los atribuía a mis movimientos nocturnos, pero yo sabía que no era eso. Había noches en que abría los ojos en medio del sueño lúcido, y el cuarto no era el mío. Estaba en un lugar metálico, frío, con paredes que vibraban como si respiraran. El límite entre lo onírico y lo real comenzó a desvanecerse. Empecé a dudar de mi propia mente. ¿Cuántas veces realmente estaba dormido? ¿Y cuántas veces había sido llevado a otro lugar bajo el disfraz de un sueño? Lo peor es la sensación que me queda al despertar. No es miedo exactamente, sino un vacío, como si hubiera dejado una parte de mí atrapada en ese otro mundo. A veces, al mirarme en el espejo por la mañana, siento que el reflejo tarda una fracción de segundo en seguir mis movimientos. Y en ese retraso minúsculo, tengo la certeza de que no estoy viendo solo mi reflejo, sino una versión de mí que se quedó allá, en los pasillos infinitos de mis sueños. Lo que al principio fueron pequeñas coincidencias con los campos electromagnéticos, pronto se transformó en algo que me asustó más de lo que estoy dispuesto a admitir. No era solo que las luces parpadearan o que los relojes dejaran de funcionar cerca de mí. Empecé a notar que los objetos respondían a mi voluntad. La primera vez fue con un lápiz. Estaba en mi habitación, estudiando para un examen, frustrado porque no podía concentrarme. Cerré los ojos y deseé, con una fuerza casi desesperada, que el lápiz se deslizara hacia mí para no tener que levantarme. Cuando los abrí, lo vi rodar lentamente hasta detenerse justo junto a mi mano. Me quedé helado, con la piel erizada. No había nadie más en el cuarto. Tampoco había viento ni movimiento que justificara aquello. Después vinieron más episodios. Una moneda que giró sobre la mesa sin que yo la tocara. Una puerta que se cerró sola justo cuando pensé en querer privacidad. Incluso una ocasión, en la escuela, cuando un compañero me empujó y mi enojo fue tan intenso que el vaso de agua en su mano explotó en pedazos, empapándolo frente a todos. Nadie supo cómo ocurrió. Yo tampoco. Al menos, no quería admitirlo. Cada vez que sucedía, sentía un cansancio brutal, como si toda mi energía hubiera sido drenada en un instante. Era un precio que parecía pagar cada vez que mi mente forzaba a la materia a obedecer.
Pero lo más perturbador no era el agotamiento, sino la sensación de que no estaba solo cuando lo hacía. Era como si una presencia invisible me observara, esperando, midiendo mi capacidad. Intenté controlarlo, practicar en secreto. Me encerraba en mi cuarto y concentraba mi atención en pequeños objetos. Un clip, una hoja de papel, una canica. A veces lograba moverlos. Otras, solo terminaba con la cabeza doliéndome como si me hubiera golpeado contra una pared. Pero con cada éxito, por pequeño que fuera, una certeza crecía dentro de mí. Esto no era un don humano, era algo más. Y sin embargo, ese poder no me pertenece por completo. Cada vez que lo uso, siento que no surge de mí, sino de algún vínculo que me conecta con un lugar ajeno a este mundo. Como si algo o alguien hubiera dejado dentro de mi sangre una chispa que nunca debió existir en un ser humano. Siempre hubo momentos que no podía recordar. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidar cómo llegué a casa después de la escuela. No recordar los nombres de mis compañeros durante horas. Pensé que era normal, que mi mente simplemente tenía lapsos. Pero con el tiempo, esos vacíos se hicieron más largos, más inquietantes, y empezaron a coincidir con experiencias que no podía explicar. El primer episodio serio ocurrió cuando tenía 12 años. Desperté en mi cama con la sensación de haber estado en movimiento durante horas, aunque nadie me había visto salir. Mi ropa estaba sucia con tierra que no pertenecía al patio trasero de mi casa, y mi cuerpo estaba cubierto de pequeños rasguños. No recordaba nada. Pregunté a mis padres y me miraron como si esperaran que yo inventara una historia absurda. Nadie podía decirme dónde estuve. Luego comenzaron los sueños fragmentados, más reales que nunca. Caminaba por lugares que no conocía. Interactuaba con figuras que me hablaban en un idioma extraño. Cuando despertaba, sentía un dolor leve en el cuello, como si alguien me hubiera sostenido la cabeza mientras dormía. Mis padres nunca lo notaban, o al menos nunca decían nada. Era como si ellos supieran más de lo que aparentaban, como si todo esto estuviera planeado. Los vacíos se intensificaron con los años. Llegaba a la escuela y no podía recordar cómo había llegado ahí, o encontrándome en casa con libros de física abiertos que no recordaba haber tomado del estante. A veces, mi diario aparecía escrito durante horas de las que no tenía memoria. Eran anotaciones que describían lugares, luces y seres que nunca había visto conscientemente. Lo más aterrador fue darme cuenta de que estos lapsos no eran accidentes. Había algo o alguien llevándome, mostrándome experiencias que mi mente consciente no podía comprender. Cuando pensaba en estos vacíos, un frío recorría mi columna. Cada fragmento perdido era un recordatorio de que mi vida no me pertenecía del todo. Con el tiempo aprendí a registrar lo que podía. Marcas en la piel, objetos movidos, fragmentos de sueño que se filtraban en mi memoria. Pero incluso eso no era suficiente. Sabía que había momentos enteros que nunca recuperaría.
momentos en los que era testigo y participante de algo que excedía lo humano, algo que me recordaba que no pertenecía completamente a este mundo. Nunca olvidaré la primera vez que supe que no estaba solo. No fue un sueño, no fue un lapsus de memoria, fue real. Estaba en mi habitación, acostado en la cama, revisando apuntes de física, cuando sentí un cambio en el aire, un silencio absoluto que no tenía explicación. Ni el zumbido de la electricidad, ni el viento, ni los ruidos habituales de la casa. Solo un vacío. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente, cansada de tantos episodios extraños, me estaba jugando una broma. Pero entonces vi la luz. Una esfera luminosa, flotando a pocos metros de mí, apenas iluminaba la habitación. No brillaba como una lámpara, sino que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Y dentro de esa luz pude distinguir formas. Seres delgados, altos, con ojos negros que parecían reflejar algo más allá del espacio y el tiempo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Sentí una mezcla de terror y fascinación, como si todo mi ser supiera que aquello estaba destinado a ocurrir. Los seres no hablaron, no era necesario. Su presencia transmitía algo que no podía explicarse con palabras. Curiosidad, observación, un interés intenso en mí. Recuerdo haber sentido un contacto, aunque no físico. Era como si una corriente invisible recorriera mi cuerpo, mostrando memorias, sensaciones, emociones. Me inundó un conocimiento extraño. Fragmentos de información que no pertenecían a este mundo. Comprendí, en un instante que duró una eternidad, que no era solo diferente, que mi vida había sido preparada para algo mucho más grande. La esfera desapareció tan rápido como había llegado. Por un momento, la habitación quedó en completa oscuridad. Pero lo que me dejaron esos instantes no podía borrarse. Sabía que me estaban observando, siguiendo cada movimiento, y que no sería la última vez. Desde entonces, he sentido su presencia en los lugares más inesperados, en la escuela, mientras caminaba por la calle, incluso mientras dormía. Es un recordatorio constante de que no estoy solo, de que mi identidad está ligada a algo que no puedo comprender del todo, y de que las estrellas no me llaman solo por curiosidad, sino por un propósito que pronto se revelará. Mis padres siempre fueron distintos. No recuerdo haber visto una demostración de cariño genuino, ni siquiera palabras que transmitieran emoción más allá de la obligación. Mi madre me preparaba la comida, me ayudaba con la escuela, pero sus gestos eran mecánicos, fríos, como si cada acción estuviera dictada por un manual invisible. Mi padre era aún peor, distante, autoritario, con miradas que evaluaban cada movimiento mío, sin una pizca de afecto. Desde pequeño noté que mis peculiaridades los inquietaban. Cada vez que mencionaba algo que había visto en mis sueños o alguna sensación extraña,
Ellos cambiaban de tema abruptamente, mirándose entre sí, como si se comunicaran en un idioma secreto que yo no podía comprender. Nunca me abrazaron, nunca me dijeron que me querían, y con el tiempo comprendí que no era descuido, era intencional. A veces los observaba mientras creía que dormían. Sus conversaciones eran susurros apagados, palabras que no podía descifrar. Pero la tensión que las acompañaba me decía que hablaban de mí. Hablaban de mí como si no existiera, como si yo fuera un experimento, una prueba a la que debían vigilar de cerca. Lo más inquietante era la forma en que reaccionaban a mis habilidades. Si un objeto se movía solo cerca de mí, mi madre lo atribuía a cosas de la casa, pero la expresión en sus ojos delataba miedo. Mi padre me miraba como si yo fuera un instrumento que podía fallar, y cualquier error tendría consecuencias que no podía entender. Era evidente. Ellos sabían algo, algo que yo aún ignoraba, pero que definía cada momento de mi vida. Al crecer, empecé a sentir que la casa misma era un escenario donde nada ocurría por casualidad. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, pasos en el piso de arriba cuando estaba solo. Y siempre la sensación de que mis padres estaban observando, evaluando. No por preocupación, sino por control. Con cada día que pasaba, comprendía que mi hogar no era un refugio. Era un laboratorio disfrazado de familia. Y aunque me dolía aceptarlo, esa frialdad me enseñó algo importante. No podía depender de nadie. Mi camino, mi identidad y mi destino estaban más allá de las paredes que me rodeaban, más allá de la frialdad que me había acompañado desde que nací. Desde muy pequeño sentí una atracción irresistible por la física y las matemáticas. No era un interés normal, era una necesidad visceral, como si mi mente estuviera diseñada para comprender conceptos que otros solo podían imaginar. Mientras mis compañeros se aburrían con los números, yo los devoraba. Cada ecuación, cada principio, cada teoría me acercaba a algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. La primera vez que resolví un problema de física avanzada en la secundaria, algo dentro de mí cambió. No solo sentí orgullo, sino una especie de despertar. Un hilo invisible que me conectaba con algo más grande, con un conocimiento que parecía no pertenecer a este mundo. Cada descubrimiento me daba una claridad inquietante, como si las leyes del universo me hablaran directamente. Con el tiempo, esa fascinación se volvió obsesión. Pasaba noches enteras leyendo libros que no entendía por completo, experimentando con circuitos eléctricos, magnetismo y radiación. Mi habilidad para comprender conceptos complejos era casi sobrenatural. Podía visualizar ecuaciones en mi mente antes de escribirlas, anticipar resultados antes de hacer cálculos. No era talento, era algo más profundo. Mis padres, como siempre, observaban en silencio. Nunca me dijeron que estaba bien ni que estaba mal.
solo miraban con esa frialdad que me acompañaba desde niño, como si supieran que mi obsesión no era solo un hobby, era la llave hacia algo que ellos no podían controlar del todo. Una noche, mientras trabajaba en un experimento con campos electromagnéticos, tuve una visión. Vi una serie de luces sobre mi habitación, como si el universo mismo se abriera ante mí. Sentí que mi conocimiento científico no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que trascendiera lo humano. Y en ese instante, comprendí que mi búsqueda de la física y la innovación tecnológica no era casual, estaba predestinada. Desde entonces, estudiar se convirtió en más que una pasión. Era un mandato, una manera de acercarme a mi verdadera naturaleza. Cada fórmula, cada ecuación, cada descubrimiento me conectaba con la parte de mí que no era humana, con ese legado que mi cuerpo y mi mente llevaban oculto. Comprendí entonces algo aterrador y liberador al mismo tiempo. La ciencia no era solo un camino para entender el mundo, sino un puente hacia un lugar al que realmente pertenezco. Todo encajó un día como si alguien hubiera colocado las piezas frente a mí. No fue un instante de iluminación repentina, sino una acumulación de señales, recuerdos y visiones que finalmente revelaron la verdad. No era completamente humano. Comenzó con un archivo antiguo que encontré escondido en la computadora de mis padres, mientras ellos estaban fuera. Estaba protegido, pero de alguna manera, mi curiosidad y mis habilidades para descifrar patrones lograron abrirlo. Contenía fotografías, documentos y registros médicos que hablaban de experimentos y proyectos especiales. Mi corazón se detuvo al leer las palabras híbrido, transferencia genética, contacto extraterrestre. No podía creer lo que veía. Cada extraña habilidad que había sentido durante toda mi vida, la precognición, los sueños lúcidos, la sensibilidad a los campos electromagnéticos, la psicoquinesis, finalmente tenían una explicación. Yo no había nacido como un humano común. Mis padres, fríos y herméticos, no eran simplemente distantes. Eran los guardianes de un secreto demasiado grande para que un niño lo comprendiera. Después vinieron los recuerdos fragmentados. Instantes olvidados regresaron. Flashes de abducciones y contacto con seres que no pertenecen a este mundo. Lugares metálicos, luces brillantes, voces en mi cabeza, sensaciones que no podía describir. Todo cobraba sentido ahora. Cada vacío en mi memoria, cada fenómeno extraño que había experimentado, era parte de un patrón mucho más amplio. No fue miedo lo que sentí, sino una mezcla intensa de asombro y terror. Asombro porque finalmente comprendía quién era. Terror, porque eso significaba que mi vida humana había sido solo una máscara. No podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en aquellos que me habían cuidado, porque todo estaba planeado, todo estaba controlado desde el principio. Esa noche, mientras miraba mi reflejo en el espejo, observé la marca en mi costado con nuevos ojos. No era solo una mancha en la piel,
era un sello, un recordatorio de mi origen y de lo que estaba destinado a ser. Comprendí que mi vida no era normal y que los límites de la humanidad que creía conocer no aplicaban en mí. Finalmente acepté una verdad ineludible. No podía seguir escondiéndome ni ignorar mi naturaleza. Soy híbrido y todo lo que he sentido y vivido ha sido preparación. La pregunta ya no era quién soy, sino qué se espera que haga con lo que soy. La noche en que las estrellas me hablaron también fue impactante. No fue un murmullo, ni una luz pasajera. Fue un llamado profundo, imposible de ignorar, que atravesó mi cuerpo y mi mente, despertando algo que hasta entonces dormía en mí. Estaba en el tejado de mi casa, mirando el cielo nocturno. Siempre me había sentido atraído por las estrellas, pero esa noche la sensación era distinta. Sentía una presión en el pecho, como si el universo mismo respirara dentro de mí. Las luces en el cielo comenzaron a moverse de manera extraña, formando patrones que no podían ser casuales. Cada destello parecía sincronizarse con mis pensamientos, con mi respiración, con mi pulso. Entonces lo sentí, una presencia, no humana, pero tampoco completamente tangible. Un susurro que no usaba palabras, sino emociones, imágenes y recuerdos que no me pertenecían del todo. Comprendí que me estaban llamando, invitándome a entender quién soy y cuál es mi propósito. Cada habilidad que había descubierto en mí, cada vacío en mi memoria, cada sueño lúcido y contacto inexplicable, todo estaba relacionado con este momento. El cielo se abrió ante mis ojos en una exhibición de luces que me dejó sin aliento. No era miedo, era reconocimiento. Finalmente entendí que mi vida había sido una preparación para algo mucho mayor que la existencia humana ordinaria. Era un puente entre dos mundos, un híbrido destinado a ser algo más que un simple humano. Sentí un calor en mi pecho y un hormigueo recorriendo mis extremidades. Era como si todo mi ser vibrara al unísono con algo mucho más grande que yo. Supe, sin lugar a dudas, que mi destino ya no estaba en la Tierra, sino en la conexión con esas inteligencias, en seguir ese llamado que resonaba en mi sangre, mi mente y mi memoria. Nunca había sentido tanta claridad y al mismo tiempo tanto miedo. Pero el miedo no era paralizante, era un recordatorio de la magnitud de lo que estaba por venir. Una parte de mí ya no podía volver atrás. Las estrellas me habían elegido y yo debía responder. Nunca había sentido tanto miedo y claridad al mismo tiempo. Después de tantos años de sospechas, sueños, habilidades imposibles y vacíos en mi memoria, finalmente entendí quién soy y cuál es mi lugar en el universo. Ya no era un humano común, no era solo un híbrido, era un puente, un testigo, un mensajero de algo que trasciende todo lo que conocemos. Esa noche, en el mismo tejado donde había sentido el llamado por primera vez, todo se reveló ante mí. Las luces en el cielo comenzaron a descender, formando patrones que parecían hablar un lenguaje que yo podía entender.
No era verbal, no era racional, era puro conocimiento, puro instinto. Supe que no podía ignorarlo. No era una invitación, era un deber. Miré mis manos y recordé todo lo que había pasado. Los objetos que se movían por mi voluntad, las premoniciones, los sueños lúcidos, la frialdad de mis padres, los vacíos en mi memoria. Todo tenía sentido ahora. Cada fragmento de mi vida había sido una preparación. Cada prueba, cada miedo, cada descubrimiento me había traído hasta este momento. Un zumbido profundo recorrió el aire y sentí una presencia cercana, como si estuvieran ahí, invisibles, observándome y evaluando si estaba listo. Cerré los ojos y me dejé guiar por esa sensación, por la certeza que había crecido en mí desde niño. Yo no pertenezco completamente a este mundo, pero tampoco estoy perdido. Soy algo más, algo que no puede definirse con palabras humanas. Entonces comprendí lo que debía hacer. Mi destino no es solo vivir, aprender o experimentar. Es trascender, conectar, ser un testimonio de la existencia de algo más allá de lo conocido. La Tierra será siempre mi hogar temporal, pero las estrellas son mi verdadera familia. Respiré profundo, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo vibraba con esa verdad. Y por primera vez, no hubo miedo, solo aceptación. Soy híbrido, soy puente, soy llamado. Y nada, ni nadie, puede cambiar eso. En la oscuridad del cielo nocturno, las luces brillaron una vez más, como un abrazo silencioso, y supe, con certeza absoluta, que finalmente estaba listo para ser lo que siempre fui. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.